esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes. Gracias por poder compartir este tiempo y crecer juntos. Y también tengo muy lindos recuerdos. Acompañaba a mi hermano Roberto Miranda el año 2019 y me maravilló la juventud que había, los hermanos tan animosos, tan deseosos de crecer, de avanzar. Y compartía, me acuerdo yo, con mi hermano Gualberto, que me acompañaba, que alojé con él, ojalá volver nuevamente. Y qué increíble, qué bonito fue que recibir la invitación y de alguna manera se cumplió mi deseo de poder verle nuevamente, de poder compartir y poder abrir juntos las escrituras. Gracias de todo corazón. Y hoy día vamos, como lo estaba anticipando, hoy día vamos a comenzar con un tema introductorio. Me comentaba nuestro hermano Moisés que estábamos compartiendo, estábamos hablando acerca de la historia de la iglesia y creo que para poder entender la iglesia hay cosas que necesitamos comprender. Por ejemplo, estaba mirando en el libro de Efesios. Si tú quieres poner este pasaje como el primer fundamento, la primera roquita, la primera piedra de lo que vamos a construir, mira lo que dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Y cuando miramos la escritura, la palabra nos dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito eterno. Dios tiene un plan. Note que dice su multiforme. La sabiduría de Dios es multiforme. Se expresa de muchas formas. Tal vez te pregunto, solo por cultura general, en este pasaje en Efesios 3:10, ¿cuál es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Si tú quieres ayudarme, puedes abrir tu micrófono, me puedes ayudar, puedes responder lo que ves en el texto. Si no, no se preocupe, vamos a dar la respuesta. Estamos para crecer juntos. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Porque dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que la iglesia tiene la misión. La iglesia tiene la misión de dar a conocer, de compartir la multiforme sabiduría de Dios. ¿Alguien quiere animarse? El Evangelio. Mi hermanita. El Evangelio, muy bien, excelente. Note muy bien que según contexto, estamos mirando nosotros versículo 4, el misterio de Cristo, versículo 5, el misterio que en otras generaciones, estamos trabajando en Efesios 3, por favor, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora es revelado. ¿Cuál es este misterio? El misterio que es la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, versículo 6, versículo 7, de acuerdo al don de la gracia por la operación de su poder, versículo 8, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos, versículo 9, cuál sea la dispensación del misterio escondido. Entonces el misterio escondido, el don de la gracia, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
es la multiforme sabiduría que ahora la iglesia debe dar a conocer a este mundo. El evangelio es el plan de Dios para salvar a este mundo. Y si vamos a hablar de la iglesia, vamos a entender entonces que la iglesia es el medio, de cómo Dios cumple su propósito. Dice versículo 11, conforme al propósito eterno. Dios tenía un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, es parte fundamental del propósito eterno, del plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. Por eso, desde una perspectiva, se habla de la iglesia en la profecía, o sea, en la mente de Dios. Si usted se fija en la Biblia, Dios crea dos instituciones. Una es el matrimonio, que comenzó en Génesis capítulo 2, pero la otra institución es la iglesia. ¿Y cuándo comenzó la iglesia? Si tú te fijas muy bien, Efesios, mira por favor un poquito, Efesios capítulo 1, versículo 4, sígueme por favor ahí, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea que la iglesia fue escogida, la iglesia fue seleccionada, la iglesia fue apartada. ¿Por qué entiendo que es la iglesia? Porque dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué sé que es la iglesia? Porque versículo 1 dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Está hablando de los santos y fieles, los santos y sin mancha. Está hablando del cuerpo santo. Está hablando de la iglesia, y la iglesia fue escogida. En la mente de Dios, la iglesia ya existía desde antes de la fundación del mundo. Imagínense que nos fuimos para atrás. Tan atrás como antes del Génesis, antes de que Dios dijese en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya Dios tenía un pensamiento. Y en ese pensamiento estaba su pueblo, estaba su iglesia, estabas tú, estaba yo, estábamos todos nosotros. Dios ya hizo preparativos desde antes de la fundación del mundo. ¿Has pensado en eso? ¿Cuán importante eres dentro del plan de Dios? ¿Cuán fundamental es la iglesia dentro del plan de Dios? Incluso algunos se preguntan, ¿eso significa que antes de crear al mundo, Dios ya sabía que pecaríamos? Claro que sí. Si Dios es omnisciente, ya Dios lo sabía. Y Dios hizo preparativos incluso desde antes de la fundación del mundo. Mira por favor en Primera de Pedro. Acompáñame un poquito más también para poner este contexto eterno, el propósito eterno de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo, y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo sobre todo versículo 19 y versículo 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Te das cuenta, mi querido hermanito? Antes de la fundación del mundo, así como Dios tenía un pensamiento y en ese pensamiento estaba su iglesia, también Dios estaba preparando
el sacrificio, la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación, ya estaba destinada, ya estaba preparada. Dios ya lo había visto todo y estaba haciendo los preparativos antes de la fundación del mundo. Tu perdón, mi perdón, la sangre preciosa del Cordero ya estaba preparada y destinada desde antes de la fundación del mundo. Incluso va a decirnos también, pensando y añadiendo un poquito más, en el libro de Tito, también, Tito capítulo 1, quiero ir lo más lentito posible, no se preocupe, si tiene alguna pregunta, si necesita alguna aclaratoria, puede levantar su manito virtual y podemos también ir aclarando puntos, repitiendo pasajes. Lo importante es que vamos todos lento pero seguro, aprendiendo estas cosas. Dice también en Tito capítulo 1, si tú me acompañas también, Tito capítulo 1, versículo 2. Mira cómo comienza esta carta. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La salvación estaba prometida. La vida eterna estaba prometida desde antes que comenzara este mundo, desde antes que comenzara este tiempo. ¿Te das cuenta entonces del plan eterno? El plan eterno de Dios, que es en Cristo Jesús, en ese plan que está la iglesia, ese plan que somos escogidos antes de la fundación del mundo, ese plan que la sangre de Cristo ya estaba destinada, el sacrificio de Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y que la vida eterna ya estaba prometida antes del principio de los siglos. Todos estos planes Dios lo estaba haciendo antes de que este mundo comenzara. Hay un plan eterno, hermano, y no hemos llegado a dimensionarlo. Dios tiene un plan, el plan más ambicioso, el plan más importante, el plan más trascendental que existe en la historia de la humanidad, el plan para salvar las almas a través de Cristo Jesús, por el Evangelio, por su iglesia, por su iglesia. Entonces, vamos a mirar algo, porque un día uno de mis profesores, normalmente cuando hablamos de la Biblia, hay algunos hermanos que dicen, ¿cuántas divisiones tiene la Biblia? Y la mayoría de nosotros vamos a decir 2, y vamos a ir al índice de nuestra Biblia y vamos a decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y todos vamos a decir, corazoncito, sí, dedito arriba, está bien. Pero un día uno de mis profesores me planteaba una idea que quiero compartirles. Me dijo, hay otra manera de poder dividir la Biblia, mucho más objetivas en cuanto a los planes y a los propósitos de Dios. Y me decía, ¿sabes cuántas divisiones tiene la Biblia? 2. Yo dije Antiguo Nuevo Testamento. ¿No? Pero la Biblia tiene dos grandes divisiones. ¿Te gustaría conocerla? Porque de eso va a tratar la lección. Vamos a conocer esas 2 lecciones porque esas 2 lecciones nos van a llevar a nuestro tema. Esas 2 divisiones. Primera división. Cuando miras la Biblia como una película completa, desde Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, mira lo que estoy abarcando, tal vez tú conoces la historia. Desde Génesis capítulo 1, la creación, los 7 días, capítulo 2, la formación del hombre, capítulo 3, la depravación del hombre, capítulo 4, la caída del hombre, la muerte de Caín y Abel, y así sucesivamente, capítulo 5, 6, las generaciones que se pervirtieron hasta Noé, el diluvio. Fíjate muy bien que si tú vas haciendo un repaso
de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, el hombre peca, la humanidad cae. Hay un problema. El problema es el pecado. Todos pecan y no hay solución. Y no hay ninguna solución al problema del pecado. Dios no ofrece respuesta. Dios no provee una solución al problema del pecado. Hasta que llegamos al capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo fundamental dentro de tu entendimiento bíblico. Vaya ahí si quieres desde ya, porque allí comienza la segunda división de la Biblia. Desde Génesis capítulo 1 al 11, todos pecan y no hay solución. Todos perdidos, todos extraviados, todos castigados, todos divididos, todos muertos. Pero desde Génesis capítulo 12 en adelante, Dios nos va a mostrar a uno, a Abraham, y las promesas. Y desde Génesis capítulo 12 a Apocalipsis capítulo 22, mira lo que estoy diciendo. Desde Génesis capítulo 12 a Apocalipsis capítulo 22, vemos la solución. La solución al problema del pecado. La solución para que el hombre y la mujer de Dios puedan ser salvados. ¿Y cuál es la solución? Está allí. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Allí está la clave fundamental para poder entender toda la Biblia y todas las generaciones, las dispensaciones y las eras. Allí está la respuesta de Dios. Desde aquí en adelante, Dios ahora muestra la solución para poder salvar al hombre de su pecado. ¿Y cómo lo hace? A través de las promesas hechas a Abraham. ¿Cuáles son estas promesas? A ver si alguien más. ¿Cuáles son estas promesas? Dígamela si quiere. La bendición de Dios. Iba a ser bendecido y iba a ser una nación grande. Ok, vamos ordenándonos. Versículo 1, ¿qué promesa encuentra? Versículo 1. Que se iba La tierra prometida. Muy bien, tierra prometida. Te voy a prometer, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primera promesa hecha a Abraham, la tierra prometida. Versículo 2. ¿Cuál promesa? Que iba a ser de él una engrandeceré tu nombre. Nación grande. No solamente Abraham iba a recibir una tierra y haré de ti una nación grande. Y versículo 3, ¿cuál es la última promesa? bendición sobre Abraham. Bendiciones y maldiciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. Wow, cuando dice esto Dios, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo mismo que Pedro un día dijo en un sermón en Hechos capítulo 3, lo mismo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 3. Fíjate muy bien cómo estas promesas van a recorrer toda la Biblia. Entonces, ¿cuántas promesas vemos nosotros aquí en Génesis 12? 3 promesas. Tierra prometida, una nación grande y bendiciones y maldiciones. En estos 3 pasajes. Y se lo voy a decir así de simple. Y estas 3 promesas hechas a Abraham le dan sentido y propósito y recorren
Toda la Biblia. Recorren las eras, recorren las dispensaciones y le dan sentido y propósito a toda la Biblia. Es increíble. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Te lo voy a explicar y tú vas a ir anotando. Yo sé que sí. Porque fíjate muy bien, pensamos cuántas dispensaciones nosotros, cuántas dispensaciones o eras o periodos de la humanidad existen. Normalmente hemos sido educados en la iglesia diciéndonos que existen 3 eras, 3 dispensaciones. La dispensación patriarcal, la de los padres, ¿cierto? Desde Adán hasta antes de Moisés, ¿cierto? Donde Dios se comunicaba a través de los padres, ¿cierto que sí? ¿Ha escuchado eso? La dispensación patriarcal, la dispensación mosaica, que comenzó en el monte Sinaí y llega hasta la cruz de Cristo, es la época de Moisés y del pueblo de Israel, y después de eso, de la cruz del Calvario hasta Apocalipsis, tenemos la época, la era cristiana. 3 eras, 3 dispensaciones. Así se divide la historia de la humanidad. Dios se comunica con los padres, el culto familiar, el altar familiar, la adoración en familia. Después de eso, Dios forma una nación, la adoración nacional, el tabernáculo, el templo, los levitas, y después de eso, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, los apóstoles, los maestros, después de eso, evangelistas, pastores, ¿cierto? Siervos encargados y ministros del evangelio. Entonces, si tú te fijas, tenemos estas 3 eras. Y qué maravilloso que estas 3 promesas recorren, fluyen, avanzan y progresan a través de todas las eras de la humanidad. Por ejemplo, a Abraham se le prometió, para explicarte cómo fluye. Tomemos la primera promesa. Tomemos la primera promesa. Te voy a dar una tierra. ¿Abraham vio cumplida esta promesa? Más o menos. Hebreos capítulo 11 nos dice que vivió como extranjero. ¿De acuerdo? No se cumplió de una manera total. Abraham vivió como extranjero. Pero Abraham tenía derecho sobre algo de la tierra prometida. ¿Se acuerda de eso? Pequeñitamente, parcialmente, él compró un derecho de sepultura. Yo me estaba recordando la historia cuando muere su esposa, y en capítulo 23 de Génesis, por si acaso, dice, si quieres verlo, dice ahí en Génesis capítulo 23, versículo 19 y 20, dice, después de esto, Génesis 23, 19 y 20, después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva en ella, que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. O sea que Abraham recibió la promesa, pero en su vida lo único que recibió fue una pequeña porción que él compró para poder tenerla como derecho de sepultura en Manre, en la cueva de Macpela. Pero fíjate muy bien, eso fue lo que Abraham se fue cumpliendo en su vida, pero pasa el tiempo. Recuérdate que Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José, José llega a Egipto, los hijos de Israel son libertados después de 400 años de esclavitud,
Y en ese momento, cuando salen de Egipto libertados de la mano de Dios, ellos van a llegar ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y tú vas a mirar en el libro de Josué, por ejemplo, y todo el libro de Josué va a tratar de la conquista, el libro de los jueces va a tratar del conflicto, y tú te vas a dar cuenta que la tierra prometida fue hecha una realidad. Mira cómo va progresando la promesa. Lo que comenzó pequeñito, el derecho a una sepultura, después fue en la segunda era, en la era patriarcal, en la segunda era, ahora se cumplió. La tierra de Canaán en posesión, te daré una tierra. Dios ha cumplido. Pero alguien se preguntará, ¿y qué pasa con nosotros los cristianos? Tercera era, mira cómo progresa. ¿El cristiano está esperando una tierra prometida? Te estoy mirando. ¿Esperamos una tierra prometida? ¿Sí o no? ¿Qué dice segunda de Pedro 3:13? ¿Te acuerdas lo que dice segunda de Pedro 3:13? Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Te das cuenta? Que esa promesa, y tú puedes ir leyendo Génesis, Éxodo, y ellos tienen el anhelo, Dios le ha prometido una tierra, y se lo prometió a Isaac, y se lo prometió a Jacob, y se lo prometió a José, y después Moisés llevó esta promesa, y al final Josué la cumplió, y el periodo de los jueces, y tú te vas dando cuenta cómo esta promesa va fluyendo, va creciendo, va aumentando, va progresando, y nota que cuando llegamos al tiempo de la era cristiana, ahora la esperanza y el anhelo de los cristianos está en el cielo. Esa es la tierra prometida para nosotros. Te daré una tierra. Para Abraham era el derecho a una sepultura. Te daré una tierra. Para los judíos era la tierra de Canaán. Te daré una tierra. Para los cristianos es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. ¿El cristiano espera una tierra prometida? Claro que sí. El cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Te das cuenta? Tomando la primera promesa, cómo progresa, cómo avanza. Pensemos en la segunda promesa. Pensemos ahora, ¿cuál fue la segunda promesa en Génesis capítulo 12? La segunda promesa, haré de ti una nación grande. Segunda promesa, nación grande. En los tiempos de Abraham, en la época patriarcal, ¿se cumplió eso? No. Abraham tenía a su esposa. Cuando recibió la promesa, recuérdalo bien, todavía Sara era estéril. Recuerda que ella no podía tener hijos. Recuerda que Dios le dio esta promesa y esperó 25 años. Entonces, ¿cómo se cumplió esta promesa para Abraham? A través de la llegada de Isaac, a través del hijo de la promesa. Haré de ti una gran nación. Tu descendencia, tu linaje será como las estrellas del cielo. Pero ¿cuál fue la primera estrellita? Isaac. Entonces, fíjate muy bien que la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió parcialmente en la vida de Isaac, el hijo de la promesa. Te vas dando cuenta cómo todo esto va progresando, cómo todo esto va avanzando. Haré de ti una nación grande. Y todo esto comenzó
con la llegada de su hijo Isaac. Pero Isaac creció, tuvo a Jacob, Jacob a los 12 tribus, a los 12 patriarcas, y los 12 patriarcas llegaron a Egipto. Y nota muy bien ahora, acompáñame un poquito ahí a Éxodo capítulo 19, por favor. Porque Israel ha sido libertado, el pueblo de Dios, el pueblo que estaba en oprobio, ha sido libertado, y llegamos ahí al capítulo 19. Y dice en versículo 3, Éxodo 19, 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Te fijas muy bien? Aquí. Este es el momento. Segundo capítulo importante que tienes que estudiar, no solo Génesis 12. Segundo capítulo importante en el entendimiento de la Biblia, de la iglesia y del propósito eterno de Dios para salvar al mundo es Éxodo. Éxodo capítulo 19. Allí Dios forma a su pueblo. Allí declara su intención y su voluntad de tener a su pueblo Israel. Lo que comenzó con un patriarca, con Abraham, con un hombre que tenía su mujer estéril, que nació Isaac su hijo, se fue convirtiendo y creciendo en muchedumbre de gente, al tiempo del libro de Éxodo, donde ya se habían convertido en una gran nación. ¿Qué le dijo Abraham? A ti haré una nación grande. ¿Y cuál es esa nación grande? Los hijos de Israel. Las 12 tribus. Las 12 tribus. El pueblo de Dios. Y desde Éxodo capítulo 19 en adelante, vamos a estar viendo el andar y el caminar de Israel como el pueblo de Dios, las 12 tribus. Entonces Dios cumple su promesa. Mira cómo comenzó de un pequeño hijo, cómo fue avanzando de generación en generación, 12 patriarcas, 12 tribus, hasta formar un solo cuerpo y una sola nación especial. Y tú tal vez te preguntes, ¿y ahora? Ahora en la tercera dispensación cristiana, ¿cuál es el pueblo de Dios? Ahora ya no es de un solo pueblo. Ahora no es una sola tribu, una sola nación. Ahora Dios toma de toda nación, de todo reino, de toda lengua, y ahora Dios forma un nuevo pueblo. ¿Cuál es la nación grande ahora? ¿Cuál es la nación grande? Dígalo por... La iglesia. La iglesia, muy bien. Gracias, mis queridas hermanitas. La iglesia. No traje los corazoncitos dorados, disculpen por no haberlos traído hoy día. Pero la iglesia cumple ese propósito. Te fijas, todo comenzó con Isaac y pasó de generación en generación hasta conformar un pueblo, y a través de ese pueblo vino el Mesías, y a través del Mesías vino la obra redentora de salvación, y Dios forma su iglesia, y la iglesia de Cristo.
es el pueblo de Dios. Es la nación grande que un día Dios le prometió a Abraham. Que Dios le prometió a Abraham. Imagínense, ahí comenzó la solución. ¿Cómo lo sé yo? Porque en Génesis capítulo 12 le dice que a través de Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque en el propósito y en la mente y en la omnisciencia de Dios, Dios quería salvar a toda la humanidad. Y tomemos la tercera promesa para explicártelo ahora. También, la tercera promesa, bendiciones y maldiciones. Si tú te fijas muy bien en la historia de Abraham, los que bendijeron a Abraham fueron benditos. Y aquellos que maldijeron a Abraham y le hicieron mal, fueron malditos. ¿Te acuerdas cuando Abraham mintió porque tenía miedo de la hermosura de su mujer y de todo eso? Y Dios le habló a Abimelech y Dios le habló al rey: no le hagan mal, no tomen la mujer, sino vas a arreglar cuentas conmigo. Y lo atormentó en sueños. Y el rey tiene que decirle: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué mentiste? Porque pudo Dios haber castigado y destruido a Abimelech por haber tomado la esposa de Abraham. Y note que algo que aprendemos en la vida de Abraham, que todos los que bendicen a Abraham son benditos, y todos los que maldicen a Abraham son malditos. Bastantes ejemplos tenemos, ¿cierto? En la vida de Abraham, lo mismo que pasó con Lot, lo mismo que pasó con el faraón de Egipto. En varios momentos de la historia de Abraham, los que lo bendijeron fueron benditos, los que lo maldijeron fueron malditos. Pero ¿cómo progresa esta promesa? Nota muy bien que cuando llegamos ahora a la segunda dispensación, a la época mosaica, el Señor nos clarifica esto de una manera mucho más especial. Y mira, por favor, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, por favor. Es un texto un poco incómodo. Es un poquito incómodo. 28. Por si acaso el contexto desde el 27 al 30 trata de esto. Pero me quiero enfocar en el 28 porque ahí está el contraste. Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, capítulo 28. Y nota muy bien. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de tu Dios, a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará y sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y note ahora, versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Versículo 5, bendita será tu canasta. Versículo 6, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendición, 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 bendición. Si obedeces, si eres obediente, si eres fiel, si guardas la palabra, bendición. Pero mira ahora, versículo 15. El pasaje que me da escalofrío. Uy, me da escalofrío. Versículo 15. Pero acontecerá, Deuteronomio 28:15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito, verso 16, serás tú en la ciudad y maldito en el campo. 17, maldita tu canasta y tu arteza. Maldito, 18, el fruto de tu vientre. 19, maldito serás en tu entrar. 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere mano e hiciere.
hasta que sea destruido. Bendiciones y maldiciones. ¿Te fijas muy bien? La ley claramente prescribía. ¿Eres obediente? ¿Eres fiel a Dios? Todas las bendiciones van a estar disponibles para ti. Todo. Pero ¿quieres alejarte de Dios, desobedecer a Dios, ser infiel a Dios? Todas las maldiciones van a recaer sobre ti. Bendiciones y maldiciones. Lo que comenzó como el que le hacía bien o mal, fíjate cómo va progresando. Mira cómo va progresando. Y ahora en el nuevo pacto, hermanito, ¿hay bendiciones y maldiciones? Mire Gálatas capítulo 3. Te quiero ayudar un poquito con algo de entendimiento. Porque hoy día existe algo, existe una verdad que cumple la misma función, el mismo propósito que Deuteronomio capítulo 28. Mira por favor en Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 9, y dice la escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mira lo que nos está contando Pablo. Nos está llevando a la misma historia donde comenzó nuestro estudio. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Abraham diciendo la buena nueva. En el griego, hermano, en el griego literalmente dice el evangelio. El evangelio, la buena nueva. El evangelio es la buena nueva. La buena nueva, Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos. Con el creyente Abraham, pero también dice: pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. También va a decirnos el 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y 14 nos va a decir, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Te das cuenta? Bendiciones y maldiciones. ¿Y qué es lo que cumple el mismo propósito? Decía allí versículo 8, la buena nueva. Ya que en el Evangelio encontramos las bendiciones y las maldiciones de Dios. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. O sea que el evangelio es un instrumento de bendición para los que lo obedecen, y el evangelio es un instrumento de maldición para aquel que no quiere obedecer. Y se cumple exactamente lo que estamos estudiando. Fíjate cómo comenzó todo con Abraham, cómo llegó esto a el pueblo de Israel y cómo esto llega a la iglesia a través del evangelio. Nota que estas tres promesas que estamos mirando, tierra prometida, nación grande y bendiciones y maldiciones, fluyen por toda la Biblia, le dan sentido y propósito por toda la Biblia. Entonces tú le preguntas ahora a un cristiano, ¿cuál es la tierra prometida? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuál es la nación grande? La iglesia de Cristo. ¿Y dónde encontramos las bendiciones y maldiciones? En el evangelio. Porque en el evangelio encontramos la bendición de Dios si lo obedece, y encontramos la maldición de Dios si no lo obedece. Y así podemos entender toda la Biblia, completamente, a través de las eras, a través de las dispensaciones, a través de los periodos. Por eso es que encontramos en Génesis capítulo 12 el comienzo
el comienzo del plan de Dios, en este caso, el plan para salvar a toda la humanidad. Dudas, consultas, preguntas hasta aquí. Como dijo el que iba cayendo del 20 piso, cuando iba en el 10, en el 10º piso, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario antes que nos caigamos? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿No hay ningún comentario u opinión, algo que clarificar para que podamos dar un pequeño minuto de descanso para ordenar ideas, o todo está clarito? Hasta ahorita todo bien, hermano. Hasta aquí vamos bien. ¿Todo bien, mi hermano Moisés? Sí, hermano. Tal vez nada más una observación, hermano. En la última parte, siendo la iglesia esa nación grande, la iglesia de Cristo, pero a medida vemos el mundo y vemos los grupos religiosos que tienen cantidades de personas, por supuesto, que no han conocido el evangelio ni no han obedecido, o sea, prácticamente no son iglesia, son grupos que adoran a su manera, pero constantemente, pues, el mundo juzga a la iglesia del Señor de que, pues, al ver las congregaciones tan pequeñas que muchas veces tenemos, pero creo que en todo ello, pues usted nos va a mostrar por qué somos esa nación grande. Claro que sí. Y obviamente que somos esa nación grande, no pensando en números ni cantidades. Aunque quiero animarte, mi hermanito Moisés, quiero animarte, porque en Apocalipsis, yo me animo con eso, cuando en Apocalipsis capítulo 7 se habla de esa multitud que estaba en presencia de Dios, cuando se habla de aquellos que estaban en la presencia de Dios alabándole todavía, en el Hades, dice ahí que no se podían contar, no hay número. Entonces, aunque a lo mejor en apariencia el pueblo de Dios es pequeño, limitado y reducido, yo me animo pensando de que somos más de los que creemos, realmente. Amén. Y aunque Dios siempre, en cada generación, ha tenido su remanente fiel, esa es una idea importante, porque Dios siempre, en cada era, la tuvo en el tiempo de Noé, el remanente fiel, 8 personas. En el tiempo de Enoc fue él solo que caminó con Dios y se lo llevó. En el tiempo, si tú vas mirando, en el tiempo de Abraham, Dios siempre en cada generación, en cada época, ha tenido su remanente fiel. En los tiempos de los Baales estuvo Elías. En el tiempo de los Baales hubo 7,000 que no doblaron la rodilla. Y Dios siempre nos está mostrando que Él siempre está trabajando con la gente, con las personas. Entonces, aunque no seamos numerosos en cantidades como exacerbadas, como piensa el mundo religioso, somos el remanente fiel. Y eso debe dejarnos tranquilos. Mientras estemos fieles a Dios, mientras cumplamos el propósito de Dios, vas a darte cuenta que eres parte de la nación grande. Y cuando se junten todas esas generaciones, te vas a dar cuenta que realmente éramos más de los que pensábamos. Ni siquiera se podían contar. Entonces, eso me anima. Me anima a saber de que Dios tiene un propósito y un plan. Y a lo mejor en esta generación nosotros somos el remanente fiel que tenemos que llevar a la iglesia hasta la próxima generación si Cristo no viene. Y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir creciendo para poder siempre ser su remanente fiel. Pero muchas gracias por el comentario, porque sé que muchas personas de repente funcionan por el tema del comparativo.
y a veces comparando lo que no deben comparar. Porque usted sabe que las cantidades no son lo que muestran el éxito en la iglesia. ¿Cierto que sí? Porque una iglesia puede ser muy pequeñita, pero va a depender del corazón de la gente. Y una iglesia puede ser muy numerosa, pero si la gente es mundana, si la gente es pecadora, si la gente no ha entendido su compromiso con Cristo, ¿realmente serán una iglesia numerosa? ¿Se acuerda la iglesia de Sardis? Que tenía nombre de que vives, pero estaba muerto. Apocalipsis capítulo 3. Los cultos bonitos, enormes reuniones, ministerios pagados, todo era maravilloso, todo era lujoso, todo era grande, todo. La gente quedaba, maravillada de los grandes servicios y todas las cosas que tenía, pero Dios lo evaluaba y decía, tienes nombre de vivo, pero realmente estás muerto. Y eso es lo que debe importarnos realmente. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Si estamos vivos o estamos muertos. Dios ama a los poquitos de Goldsboro, Dios ama a los poquitos de Chillán, Dios ama a los poquitos de todo el mundo. A Dios no le importan las cantidades, no le sorprenden las cantidades. No, cuando usted piense por qué Jesús pasó más tiempo con sus discípulos que con las multitudes, tú te vas a dar cuenta que los verdaderos cambios en la historia de la humanidad no comenzaron en las multitudes. Los verdaderos cambios en la humanidad comenzaron en individuos, en personas que se pusieron firmes. Si tú te pones firme con Dios, imagínense, somos 11 en este momento dispositivos, debemos ser más de 20 personas tal vez conectados. Si Dios pudo generar un movimiento con 12 hombres en el primer siglo, ¿por qué no poder comenzar con 20 un movimiento en el siglo XXI? ¿Por qué no? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos limita? Nada nos puede limitar. En Hechos capítulo 17, versículo 6, la gente decía, los que trastornan el mundo entero han venido también acá. Yo quiero ser de esos que trastornen el mundo. Y por eso debemos ser parte del remanente fiel. Aunque los demás piensen lo contrario, aunque los demás profesen falsas doctrinas, aunque los demás hoy en día quieran distorsionar la iglesia, la adoración, el plan de salvación, aunque la gente hoy en día quiera tergiversar la palabra, el cristiano tiene que mantenerse fiel al pueblo de Dios. Amén. Entonces, mirando ya, y ahora usted me va a entender que se nos va a hacer súper fácil ahora hablar, entendiendo las 3 dispensaciones, entendiendo las promesas hechas a Abraham. Entonces, desde Génesis capítulo 12, Dios prometió una nación grande. ¿Cierto? Dios ha prometido una nación grande. Y miren, un puro pasaje para graficar todo este periodo. Libro de los Hechos, por favor. Segundo sermón de Pedro. Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Hechos capítulo 3, Pedro está en el pórtico de Salomón y dice, versículo 21, después de predicar el evangelio e invitar a la gente a la conversión, Hechos capítulo 3, verso 21 al 26, mira cómo lo dice. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, lo que Pedro estaba haciendo, predicando el evangelio, la iglesia conformada,
la iglesia presente en este mundo, el ministerio de Cristo, el ministerio de los apóstoles. Vosotros sois, mire cómo lo recuerda, vosotros sois los hijos de la promesa y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Oh, yo escuché esto. ¿Dónde lo escuché? En Génesis 12. Diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Te das cuenta que la bendición de Abraham llega ahora ahí? A Hechos 3. Y Pedro lo dice, estamos en estos días recibiendo la bendición de Abraham a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que desde tiempo antiguo, Dios anunció a través de todos sus profetas la llegada de este día. Y quiero mostrarte ahora, habiendo entendido el propósito y el plan de Dios. Por ejemplo, mire por favor, solo quiero mirar algunos pasajes, pero por ejemplo, en Génesis 49, en Génesis 49, 10, vemos ya una de las primeras profecías mesiánicas. Y cuando miramos Génesis 49, 10, por si acaso son las palabras de Jacob, ¿cierto? Cuando bendijo a sus hijos y declaró lo que venía en el tiempo futuro, Jacob, a punto de morir, reunió a sus hijos. Y dijo en verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y la profecía de Jacob en Génesis 49 decía que un descendiente de la tribu de Judá. ¡Wow! ¿Quién es ese descendiente de la tribu de Judá? Cristo Jesús, descendiente de la tribu de Judá. Va a ser el rey, el legislador, y él va a congregar a todos los pueblos. ¡Qué tremenda profecía mesiánica! Ella estaba hablando del tiempo cuando iba a venir el rey, cuando un descendiente de la tribu de Judá iba a reinar por encima de todos los pueblos y todos se congregarán. Todos se congregarán. Fíjate que miramos ya Génesis 49 y Dios ya está pensando en su Cristo y en su iglesia. ¿Te acuerdas lo que leyó Pedro también en Hechos 3? Hechos 3 es una cita directa de Deuteronomio 18. Y en Deuteronomio 18 decía, que el que no oyera, iba a venir un profeta, y el que no oyera a este profeta va a ser desarraigado del pueblo. Va a venir uno, dijo Moisés también. No solamente lo dijo Jacob, también lo dijo Moisés. La cita, por si acaso, es en Deuteronomio capítulo 18, versículo 19, para que lo anote por ahí, lo pueda repasar. Viene uno. Va a venir uno. Mire cómo avanza el tiempo. Lo dijo Jacob, lo dijo Moisés, para que la lectura no se nos haga tan larga ni extensa. Mire también, por favor, en Segunda de Samuel, ahora. Y miren el capítulo 7. Y dice en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dios estaba conversando con David.
y David quería construirle una casa a Dios. Pero él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Y Dios le va a decir, tú no lo vas a hacer, pero te voy a dar una promesa. Y en el versículo 12 de Segunda de Samuel, capítulo 7, mira la promesa y la conversación que están teniendo David con Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, será rey. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿De quién está hablando el pasaje? ¿Quién es el Rey eterno? ¿Quién es el que viene? Jesús. Amén, amén, hermanita. Claramente lo estamos viendo. Estamos en la misma sintonía. El Rey eterno, el que iba a venir del linaje de David, el que iba a reinar para siempre, el que ahora mismo está reinando sobre el trono de David, Cristo Jesús, y Dios se lo está declarando a David. Viene un reino eterno, viene un reino que va a durar para siempre, todas las naciones se congregarán a él, viene uno del linaje de Judá, descendiente de David. Fíjate que todas estas profecías después se van a cumplir en Cristo y en su iglesia. Y en su iglesia. Solo estoy mirando pincelada, este estudio es mucho más amplio. Solo estoy mostrándote pinceladas de cómo Dios, Génesis 49, Deuteronomio capítulo 18, Segunda de Samuel capítulo 7, nos están mostrando, viene algo, viene algo, viene algo profetizado, prometido y preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y después de eso llegamos, para no hacer tan extensa la lectura, al libro de Isaías. Y acompáñeme también, por favor, ahora en los tiempos de los profetas. David, por si acaso, Jacob tiene que haber vivido 1800 antes de Cristo, más o menos Moisés 1500, David como el 1000 antes de Cristo. E Isaías tiene que haber vivido como el 700 antes de Cristo. Y cuando llegamos nosotros al libro de Isaías, mírelo muy bien, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 3. 700 años antes de Jesús, Isaías dijo, versículo 1 al 3, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De qué está hablando Isaías?
Date cuenta nuevamente. Está hablando de la llegada de la iglesia. ¿Dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén, el monte de Sión. ¿De dónde se comenzó a predicar? Desde Jerusalén. Tú sabes que Pablo un día dijo, ¿te acuerdas que dijo un día Pablo en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es casa del Dios viviente? 1 Timoteo 3:15. Y Isaías dice que va a ser confirmado el monte de la casa de Jehová, y correrán a él de todas las naciones. Por si acaso, para no leerlo, Miqueas, si quieres anotarlo por ahí, Miqueas capítulo 4, 1 y 2, dice exactamente lo mismo. 2 veces se repite esta profecía bíblica. Isaías 2, 1 al 3 y Miqueas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dios le mostró lo mismo a Miqueas. Vienen días, en los postreros días. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? Y en los postreros días. Estamos en los postreros días. ¿Te acuerdas? Va a ser confirmado el monte de la casa de Jehová. Dios está anunciando por todos sus profetas. Entiendo a Pedro ahora. Todos sus profetas, desde Samuel en adelante, han anunciado estos días. Lo está haciendo Jacob, lo está haciendo Moisés, lo está haciendo David, lo está haciendo Isaías. Viene un día donde Dios va a confirmar su casa, su pueblo, donde Dios va a llamar a todas las naciones para que se congreguen, donde Dios les va a enseñar a todos. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Sigamos avanzando. Jeremías 31. Mire, por favor. Jeremías 31. Jeremías, que vivió en el siglo 6 antes de Cristo, por lo menos unos 100 años después de Isaías. Jeremías, que vio los tiempos de la deportación en Babilonia, 586, 605 antes de Cristo. Jeremías nos dijo en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, mira lo que dice la palabra, mi hermanito. Pasaje muy importante también. Creo que dentro de mis pasajes favoritos, Génesis 12, Éxodo 19, Jeremías 31. Es otro de mis pasajes y capítulos favoritos dentro del Antiguo Testamento, que nos ayuda mucho a entender el propósito de Dios. Porque Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, tiempo futuro, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y te das cuenta ahora en los tiempos de Jeremías, nos está hablando vienen días. Y por si acaso, ¿cuáles son estos días? Yo sé, por el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 6 al 13, yo sé por Hebreos 8, 6 al 13, que esos días que Jeremías está señalando son los días de la llegada de la iglesia. Porque el escritor del libro de los Hebreos lo interpreta para nosotros. Y es paralelo Jeremías 31, 31 al 34, con Hebreos capítulo 8, versículo 6 al versículo 3. Y el escritor de Hebreos dice, todo lo que dijo Jeremías se cumplió. Se cumplió ahora en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Entonces, viene un rey. Viene un reino eterno.
Va a ser confirmado el monte de la casa de Judá y de la casa de Jehová en Jerusalén. Viene un nuevo pacto. Dice versículo 33, viene un nuevo pueblo. Viene un nuevo pueblo. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios va a hacer un nuevo pacto con un nuevo pueblo. Dios va a escribir su ley ahora en la mente y en el corazón, no como en el antiguo pacto donde la ley estaba escrita en tablas de piedra. Ahora Dios a los cristianos pone su ley en la mente y en el corazón. Este es un pacto espiritual. Por eso nosotros hoy en día no usamos instrumentos musicales, no tenemos sacerdocio levítico, no guardamos los mandamientos antiguos testamentarios, no matamos animales, no ofrecemos incienso. Todo eso es físico, todo eso es material. Hoy día en la iglesia todo es espiritual, en la mente, en el corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto. Vamos a conocer a Dios. Dios nos ofrece el perdón. Fíjate cómo Dios está diciendo, viene un nuevo pacto. ¿Cómo sé yo que es la iglesia? Porque Jesús tomó la copa. Lucas 22:20, y Jesús dijo en Lucas 22:20, y aquí esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en mi sangre. O sea que la sangre de Cristo, y eso es lo que recordamos en la cena, la sangre de Cristo trae el nuevo pacto, el nuevo pacto. ¿Te vas dando cuenta? Leamos otro pasaje. Sé que la lectura ha sido abundante, pero mire ahora el libro de Daniel. Vamos a escuchar también a Daniel. Hay tantos pasajes, hermano, pero quiero seleccionar solamente los que nos pueden ser útiles en nuestro entendimiento de qué es la iglesia, de cuán importante es la iglesia y de que te des cuenta y yo me dé cuenta que la iglesia no es un plan alternativo, la iglesia no es algo artificial, la iglesia no es un plan B, la iglesia es el centro del propósito de Dios para salvar a la humanidad. Es el centro del plan de Dios. Y por eso es que cuando llegamos al libro de Daniel, unos años después de la deportación en Babilonia, Daniel servía a Nabucodonosor. Y él tuvo un sueño. Y él estaba inquieto. Y tú conoces ese sueño donde se hablaba acerca de esa estatua gigante que estaba conformada por distintos materiales. Estoy parafraseándote un poco Daniel capítulo 2. Cabeza de oro, el hombro y los pechos de plata, el bronce, el hierro con el barro cocido. Y de repente llega esta peña, esta piedra, y destruye toda esta imagen, toda esta estatua. Y allí aprendemos una gran verdad, mi querido hermanito, en medio del sueño de Nabucodonosor, que es pertinente en nuestro enfoque de la iglesia, porque fíjate muy bien, verso 37, para mostrarte la explicación de Daniel. Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino, segundo reino, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, vendrá un cuarto reino, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, del cuarto reino,
El Dios del cielo levantará un reino, verso 44, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es el reino eterno, hermanito? El reino que no va a ser destruido nunca, que estará para siempre. La iglesia. La iglesia. Amén. ¿Cuáles son los 4 reinos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Fíjese que ahí está la historia de la humanidad, mostrada en el sueño de Nabucodonosor, cómo esos sucesivos reinos llegaron. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y en los días de estos reyes, en los tiempos del Imperio Romano, llegó el reino eterno, el reino que no será jamás destruido. Grábate esa frase. Desde que el reino eterno llegó, jamás va a ser destruido. Él permanece para siempre. El reino de Dios en la tierra permanece para siempre. Permanece para siempre. Amén. Entonces viene un rey, viene un reino. Entonces podemos entender claramente ahora. Entonces cuando llegamos al libro de Mateo, hay muchos más pasajes, pero creo que hay que ir a Mateo ya. Entonces vamos a llegar al libro de Mateo, y cuando entramos al Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta entonces. Llegaron unos sabios e hicieron una pregunta. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Te das cuenta por qué Herodes se sorprendió? Porque esto causó un shock y a tal punto se sintió amenazado que fue capaz de matar a todos los niños en una región, en una ciudad. Cuando miramos la expectativa del libro de Mateo, el libro de Mateo comienza, el libro de Mateo es el evangelio real, porque muestra la dinastía, el linaje, la alcurnia del rey. El evangelio de Mateo comienza mostrándonos el linaje. Este viene de la tribu de Judá, este viene de Abraham, este viene de David, este viene cumpliendo cada una de las profecías. Incluso es el rey de los judíos. Por eso en capítulo 3, por eso en Mateo capítulo 3, se levantó un profeta, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el reino eterno, se ha acercado, ya nació el rey, ya vino el rey, ya el rey está en este mundo. El rey que era del linaje de David, el rey que era Silo, descendiente de Judá, el rey que venía de Abraham, el rey que cumplía las profecías. Entonces, si venía el rey, entonces estaba llegando el reino. Y su profeta Juan, el precursor que preparó el camino del Señor, nos dice en Mateo capítulo 3, verso 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te vas dando cuenta? Viene el reino. Viene el reino. Incluso después Jesús mismo, en capítulo 4, mira por favor conmigo, citas breves, Mateo 4:17, Jesús también lo dijo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Jacobo, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista y Jesús nos están diciendo, viene un reino, el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a vosotros. Por eso en el Sermón del Monte Jesús va a decir, solo para mencionarlo, en capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, venga tu reino. Y acuérdate de la predicación apostólica, porque cuando llegamos nosotros también, cuando llegamos a Mateo capítulo 10, también los 12 apóstoles, no solo Juan el Bautista, no solo Jesús, también los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 7. También el mensaje de los apóstoles era, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te vas dando cuenta el hilo conductor? ¿Te vas dando cuenta cómo hay un hilo conductor en todo esto? Y llegamos a Mateo 16, otro pasaje importante dentro del entendimiento de este estudio. Y cuando vemos allí en Mateo capítulo 16, el contexto nos dice desde el versículo 13 en adelante, las preguntas de Jesús, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensan ustedes, mis discípulos, de mí? Y Pedro dice, Mateo capítulo 16, verso 13 al 19, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le da una promesa y le dice, y yo también te digo, verso 18, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, tiempo futuro. Nuevamente el mismo uso de la palabra. El reino de los cielos se ha acercado, no que estaba presente ahí, tiempo futuro. El reino vendrá. Fíjate que todo se está hablando siempre en un tiempo futuro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. No será destruido. Uy, me suena un poco como Daniel 2:44. Claro que sí, el reino será para siempre. No será destruido. Y nota ahora cómo Jesús une para nosotros, verso 19, lo que ha dicho del rey, del reino y de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y Pedro iba a ser el encargado. Cuando Cristo edifique su iglesia, Pedro iba a ser encargado de abrir con las llaves. Acuérdense que las llaves abren y cierran a través de la predicación apostólica. Ellos van a estar abriendo las puertas del reino para todo el mundo, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua, como sucedió en Hechos capítulo 2, otro capítulo muy importante dentro de nuestro entendimiento de la iglesia. ¿Cuándo va a llegar el reino? Entonces, mire por favor ahí, Mateo 16, 28. ¿Cuándo va a llegar el reino? Jesús continúa con su argumento y Jesús dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí, los que estaban escuchando a Jesús directamente ese sermón, los que estaban escuchando el anuncio de su muerte, que no gustarán la muerte, no van a morir hasta que hayan visto el reino hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús dice, ustedes van a estar vivos. Esa generación, esos que escucharon, esos que vieron, ustedes van a estar presentes y van a ver la llegada del reino de Dios sobre este mundo, sobre la tierra.
Y si tú te fijas nuevamente, tiempo futuro. Entonces, cuando nosotros llegamos al tiempo de los apóstoles, Pablo va a hablar del reino en tiempo pasado. Colosenses 1:13. ¿Se acuerda que nos dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo? También el escritor del libro de los Hebreos también nos habla del reino. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahora se habla del reino de manera presente. Ya está aquí, lo hemos recibido. Somos parte de él. Tengamos gratitud porque somos parte del reino. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Colosenses 1:13. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Nos hablan de la realidad. El reino está presente. El reino está presente. ¿Y cuál es el reino? Tú lo sabes muy bien, la iglesia. La iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra. Y si usted es parte de la iglesia de Cristo, si tú eres parte del reino eterno de Dios, entonces eres parte del propósito eterno que Dios tiene para salvar a la humanidad. Eres valioso, eres importante, estás en el centro del plan y de la voluntad de Dios. ¿Te sientes dichoso? ¿Te sientes feliz por ser parte de ese reino? Fíjate cómo recorrimos la historia de la humanidad. Fue un rally largo. Sé que fue muy largo, pero quise demostrarte a través de la profecía bíblica, a través de las eras y de las dispensaciones, que lo que tenemos hoy en día nosotros es el reino eterno de Dios. No es una imitación, no es una iglesia inventada, no es una iglesia, una denominación fundada por hombres, no es una iglesia con nombres humanos, doctrinas humanas, mandamientos humanos. Es la iglesia verdadera, es la iglesia que estaba revelada, profetizada y preparada en la palabra de Dios, en el propósito eterno, desde antes de los siglos. No es la iglesia de Lutero, que comenzó cuando Lutero vivió. No es la iglesia presbiteriana o la iglesia mormona, testigos de Jehová. Iglesias que comenzaron siglos después, miles de años después, que la iglesia verdadera. Por eso nuestra misión no es establecer nuevas denominaciones. Nuestra misión es estudiar y ver en la palabra cuál es la iglesia, cómo es la iglesia que Dios quiere y comprometernos con ese propósito y voluntad para vivir como la iglesia primitiva, como la iglesia del Señor ha vivido siempre, de aquí hasta la eternidad, porque el reino es para siempre. Lo vamos a dejar hasta aquí. Mire, son justo las 20:30, me comprometí con eso por lo menos. Y no sé si hay comentarios, preguntas, y vamos a dejarlo hasta aquí para la próxima clase. Ahora nos tiramos para adelante, ya no para atrás. Comentarios, preguntas. Mi hermanito Moisés, ¿todo bien? Sí, Hermano, si da tiempo, yo tengo 3 preguntas. ¿3? No se preocupe, hermana. Por el mismo precio las podemos responder. Ok, la primera es, ¿me puede dar el versículo de Samuel donde Dios le hace la promesa a David? No alcancé a anotar el capítulo. Segunda de Samuel, capítulo 7. ¿O alguien quiere ayudarme para ver si pusieron atención? 7:12, hermano. 12, Excelente. 16 y lo tengo. Exacto. La segunda pregunta que tengo es, ¿cómo usted interpretaría o qué significa esta palabra de Génesis 49:10, donde dice, hasta que venga Silo? ¿Qué se puede interpretar aquí como Silo? Silo,
en el hebreo tenía que ver, bueno, Silo tiene que ver con un gobernador, con un legislador. Era la idea de mostrar como un rey. Algunos lo traducen como pastor, otros lo traducen como legislador, pero era uno que iba por delante de otros. Eso era Silo. Okay. Sí, bueno. Y la Si última, quiere puedo investigar un poquito más y no se preocupe, porque me puede ayudar a crecer eso a mí, y puedo investigar un poquito más etimológicamente. Como no manejo muy bien el hebreo, puedo analizar un poquito más la etimología de la palabra, pero yo entiendo que habla de eso, de uno que está por delante de otro, de un pastor, de un líder. ok. Y la otra pregunta, saliéndonos tal vez de algunos versículos, y no sé si me salgo del contexto, en Lucas 17:20, a los fariseos le hacen una pregunta. Jesús dice, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuál es la interpretación de este? Porque la mayoría de los versículos que nos mencionó es de un reino venidero, cuando todavía era antes del Pentecostés. Pero, ¿cuál es la interpretación a lo que Jesús está queriendo darnos a entender aquí? Muy buena pregunta, mi querida hermanita. Y es muy simple, o sea, no es simple de responder, pero sí quiero ser muy simple yo. Lucas 22. Sí, Lucas 17, por si algunos quieren buscarlo, versículo 20, versículo 21. Debemos recordar siempre que en los tiempos de Jesús estábamos viviendo tiempos de transición. Tiempo de transición. Entonces, número uno, la primera respuesta que siempre se da, para que haya un reino, tiene que haber un rey, ¿cierto? Y el rey estaba presente. Entonces, en un sentido, el reino ya estaba presente porque había venido el rey. Pero en ese momento el rey estaba en comisión buscando súbditos. Y esa fue la misión de Jesús al evangelizar y al traer la palabra a la nación de Israel. Entonces, en ese tiempo de transición, cuando Jesús dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, Él está hablando de Él. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Porque Él es el que trajo el reino de Dios. Porque para que haya un reino, tiene que haber un rey. Ahora, Jesús estaba en la transición de conformar este reino a través de súbditos. ¿Cuándo es que este reino fue conformado? ¿Cuándo es que la gente aceptó servir a este rey? En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando voluntariamente más de 3,000 personas confesaron a Jesús como rey, obedecieron el evangelio y fueron bautizados, y aquel día se añadieron a la iglesia. Entonces es un periodo de transición. En un sentido el reino había llegado porque estaba el rey, pero en otro contexto el reino todavía no llegaba porque todavía no estaban los súbditos y Jesús estaba buscando, en este caso, los súbditos. Esa es la interpretación que siempre se da, mi hermanito. Okay. Gracias, hermano. Comentarios, preguntas. Todo claro, todo bien, no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta. ¿O algún aporte, alguna opinión? ¿Qué le pareció el tema? ¿Se entendió? ¿Fue claro? Está muy claro, hermano. Muchas gracias por
orientarnos y así nosotros vamos aprendiendo. Yo sé que no es nada fácil, pero gracias por su ayuda, hermano, por su tiempo que está invirtiendo, hermano. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Bueno, yo ahora mi comentario, ¿puedo dar mi comentario, hermano? Sí, hermano, es muy bueno que nos apoyemos bíblicamente, es el argumento más infalible que podemos tener, pero en cuestión de la historia, dentro de la historia, la mayoría de los acontecimientos giran alrededor del Imperio Romano, pero yo no había escuchado, hermano, y sí quisiera, a lo mejor eso a lo mejor nos va a platicar usted de eso, y escuché de que Marcos había ido a Egipto y Tomás había ido a la India. Por eso es que la historia casi no data de de esta historia, de la historia de la iglesia cristiana, porque más, como le repito, gira en torno al Imperio Romano. Entonces, pues eso, a lo mejor, sí, algo ahí nos... Mi frase favorita, téngame paciencia, porque ya llegamos a la iglesia en el tiempo presente y por si acaso soy un lector favorito de los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y por lo menos hay un hilo conductor ininterrumpido en la historia de la humanidad, donde siempre ha habido cristianos, donde siempre ha habido personas comprometidas con la verdad y que han llevado el evangelio hasta nuestros días. ¿Cómo sé que Marco fue exitoso? ¿Cómo sé que Tomás fue exitoso? Porque hoy día usted está presente en esta reunión, porque yo estoy presente en esta reunión, porque alguien se encargó de llevar el evangelio generación tras generación para que llegase a cada uno de nosotros. Tu presencia, mi presencia en esta reunión muestra que ellos fueron fieles y aunque fueron perseguidos, aunque muchas veces fueron acallados, fueron masacrados, fueron fieles a cumplir la comisión y llevaron el evangelio, pasaron la antorcha a la próxima generación. Nuestra misión ahora es la misma, es seguir pasando la antorcha a la próxima generación. Y vamos a mostrar en las siguientes clases, vamos a mostrar evidencias concretas, voy a tratar de fundamentarme bastante en la historia, porque aquí nos vamos a soltar un poco del relato bíblico. Vamos a usar historiadores, vamos a mirar el relato de los padres apostólicos y vamos a estar mirando algunas cosas más que van a dar sustento a la idea. Lo que vimos ahí en Daniel 2:44. El reino es eterno, el reino no será destruido, el reino va a ser para siempre, porque la iglesia nunca va a ser destruida y la iglesia siempre ha existido. Esa es mi fe. Jesús lo dijo en Mateo 16:18, yo lo creo y por eso mismo he estudiado bastante para poder convencerme y convencer a todos de que la línea no se ha cortado. Algunos hoy en día quieren hacer ver eso, que la línea se cortó y que nosotros no somos más que una denominación igual que las demás, creada, fundada por un hombre, pero lo que la palabra y la historia fundamentan es que siempre ha existido un remanente fiel. Por eso insistí en esta introducción con la idea del remanente fiel, para que lo identifiquemos y lo valoremos. Pero téngame paciencia. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de la clase, ya que hemos concluido con las preguntas de esta lección de esta tarde, de esta clase, y vamos a dejarlo hasta este momento. Y voy a pedir a un voluntario de los hermanos que nos despida en esta ocasión en oración. Algún voluntario de los presentes que nos pueda despedir en esta tarde. Y de antemano agradecerle a nuestro hermano Luis que nos ha enseñado esta tarde y podamos seguir aprendiendo y podamos seguir edificándonos para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Algún voluntario que pueda orar para despedirnos?
Hermano. Amén, Saludos y hermanos. bendiciones a cada uno. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Padre, profundamente por la oportunidad y el privilegio que hemos tenido, Padre, de poder escuchar su palabra a través de nuestro hermano Luis Cepeda. Gracias, Padre, primeramente por habernos permitido este momento, por habernos permitido a través de este medio, Padre, a la distancia, poder hacer esto, Padre, que para nosotros es tan importante, lo que es saber de su iglesia, Padre, de su reino y de dónde procedemos, de dónde venimos, Padre, y a través de dónde los hemos conducido hasta este momento, este momento tan importante que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por ello, Padre, gracias por nuestro hermano Luis, por darle tanta sabiduría, inteligencia y paciencia, Padre, para poder explicarlos correctamente su palabra. De igual manera, a cada uno de nosotros, Padre, por hacer el tiempo, por darnos esta oportunidad, Padre, esperando que todo lo que es esta tarde noche sea hablado, Padre, pueda quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones para poderla enseñar también nosotros, Padre, y asimismo ponerla en práctica. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir estudiando, Padre, ayúdanos a ser estudiantes diligentes de tu palabra. Ayúdanos, Padre, que cada día lo hagamos con gozo en cada uno de nuestros corazones y llevemos tu palabra a todas las naciones. Bendícelos, Padre, y despídelos en paz de este medio. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Saludos a cada uno.